buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Estamos a mitad de semana y Distintos Parecidos otra vez al aire. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, Fer. ¿Vos? Bien. Te veo nerviosa. Es que estoy haciendo un deporte extremo. Sí. Hacer un programa desde la altura, no sé si alguien me va... tanto extremo, ¿me bajo? Ahora. Se nota, ¿no? Bueno, no me voy a bajar. Es la tele. Es la tele la que requiere que pasen estas cosas. Pero bueno, claramente esto no es un deporte extremo. Hay deportes extremos que estuvimos viendo videos y se nos hacía esa cosa acá en la panza que a veces no se puede explicar. Sí, la verdad que vértigo, adrenalina. Bueno, el deporte extremo quizás a veces no se entiende muy bien qué es. ¿Sí? Le vamos a preguntar a quienes lo hacen. ¿Sí? Hay muchos deportes extremos y hoy Distintos Parecidos va a estar hablando acerca de eso, que nos transmitan un poquito qué es eso del deporte extremo. Y a veces también se mezclan noticias. ¿Sí? En el último tiempo, sobre todo a partir de diciembre, cuando se conoció la muerte de una chica haciendo parapente en Tucumán, empezó a estar en la discusión el tema del control acerca de este deporte extremo. Porque a veces se hace profesionalmente, a veces se hace por ocio, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se controlan este tipo de cosas? Ese va a ser el debate del día de hoy. Quizás no tanto debate, sino de conocer experiencias. Esa es la propuesta para Distintos Parecidos. ¿Vamos al clip, te parece? Vamos al clip y enseguida seguimos. Un grupo formado por los mejores espeleólogos del mundo creen haber encontrado la cueva más profunda del planeta. Es una experiencia apasionante y sin vuelta atrás. Este es uno de los pocos sitios que quedan para descubrir lo desconocido. Mi nombre es Gael Dobar, vivo en Lugano, enfrente del autódromo, y me gusta andar en skate. La primera vez que me subí en skate era muy chiquito, tenía pañal, era de mi primo. I always wondered how I was going to die, and now I know. Meru is the culmination of all I've done, and all I've wanted to do is this peak and this climb. Uno ve esas imágenes y se pregunta si están locos. Vamos a preguntar a ellos si están locos también. Están con nosotros para tener una charla hoy aquí en Distintos Parecidos acerca del deporte extremo. Está Nicolás Cervós, muchísimas gracias por estar acá. Espeleólogo y parte del grupo espeleológico de Mendoza, Argentina. Muchísimas gracias por estar acá y enseguida les tenés que explicar a todos este término. Gracias por la invitación. No, de nada. Gunter Atten, presidente de la Asociación de Rafting Argentina. Muchas gracias, Gunter, por estar acá. Gracias por la invitación, muy contento de poder asistir. Bueno, muchas gracias. Y Adrián Polek, paracaidista, dueño de la empresa... Argentina Skydiving. Exactamente. Y gracias por estar acá. No, por favor. Gracias a ustedes por haberse animado a venir. ¿Sí? Hay veces que este es otro deporte extremo para algunos. No es fácil salir en la tele. La timidez a veces nos juega muy bien, pero bueno, la idea es que la pasemos bien. Vamos, Caro, a la columna para conocer acerca de este tema. Vamos entonces, así es. Vamos entonces con la información para abrir este debate, este tema que tiene que ver con los deportes extremos. Vamos a la placa número 1 para conocer los 10 deportes más extremos del mundo que conforman la siguiente lista. Estamos hablando de paracaidismo, bungee jumping, parkour, espeleobuceo, alpinismo, rafting, rappel, parapente, surf y wingsuit flying. Me quedo con eso porque wingfly es un deporte extremo que causa una veintena de muertes al año. Hoy finalizó, por otro lado, lo vamos a hablar, la participación argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno, y el barilochense, uno de los 7 argentinos que nos representó, Matías Smith, no pudo alcanzar la prueba final de Big Air de snowboard y terminó en el lugar número 30. Así que una de las placas que vamos a estar, de los temas que vamos a estar hablando, Juegos Olímpicos de Invierno, nos representaron algunos argentinos. En el siguiente tema vamos directamente porque la geografía lo amerita y es Argentina, Argentina extrema. En el 2015 se presentó la nueva Federación Argentina de Deportes Extremos, una iniciativa en el país
creada para acompañar a los jóvenes que eligen practicar distintas disciplinas deportivas alternativas que hasta ahora no estaban profesionalizadas. FADEXU cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de Deportes de la Nación y el de la Confederación Argentina de Deportes. Surf, skate y escalada pueden formar parte de los Juegos Olímpicos 2020. La federación es clave porque disciplinas como surf, skate y escalada son propuestas para Tokio y los vamos a poder ver en estos Juegos Olímpicos que se van a realizar dentro de muy poquito, dentro de 2 años. El turismo, así es, turismo aventura en Mendoza, la siguiente que nos acompaña. Bueno, Mendoza cuenta con 40 deportes extremos, montaña, tiempo libre y adrenalina son los condimentos principales de estos deportes extremos que pueden practicarse en la provincia. Trekking, andinismo, rafting, parapente, cabalgatas, mountain bike y pesca, entre otros. Son algunas de las actividades que ofrece lo que vamos a ver hoy, Turismo Aventura, y la diferencia que vamos a tener, lo vamos a hablar con quienes saben de esto acerca del deporte aventura o turismo aventura. En Mendoza, y vamos a un dato más específico, hay 20 pilotos que cuentan con la licencia de la Federación Argentina de Vuelo Libre, requisito indispensable para poder ofrecer un servicio de vuelo biplazas y que son precisamente para aquellos que cualquier persona inexperta contrata para vivir la adrenalina de lo que tiene que ver con el parapente. La última placa, y esto tiene que ver con una efemérides, es el Día Internacional del Guía de Turismo, celebrado desde 1990. La fecha coincide con la fundación de la Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo, quienes nosotros conocemos como embajadores de sus países que aportan seguridad, aprendizaje y muchas veces reciben a nuestros turistas en la provincia para brindar todo este tipo de servicios. Guía de montaña, medidas de seguridad y habilitación van a ser otro de los temas de los que vamos a estar hablando hoy, Fer. Y por supuesto, como bien lo mencionaste al principio, el caso de Natalia Vargas. Claro, el caso ese que nos lleva a preguntarnos qué pasa cuando no nos dedicamos específicamente a hacer alguna actividad, lo hacemos por una cuestión de ocio, uno está de vacaciones y decide ir a hacer parapente a algún lugar y entra en la discusión ahí el control que se le debe ejercer a las empresas que proporcionan este tipo de actividades y que dan este tipo de servicios. Por eso entraba un poco la discusión, este tema, ¿no? Más allá de que se está mezclando turismo y deportes extremos que no siempre van de la mano, ¿no? Pero es una rama más. En sí, para ir ya metiéndonos en el tema, quería preguntarles a ustedes qué consideran por deporte extremo. Porque a veces no entendemos cuál es bien, porque son tan diferentes algunos que no... ¿Cuál es el punto en común? Un deporte extremo es un deporte que lógicamente estás al extremo. Pero todo eso nace en un momento, en una época, creo que en todas las actividades pasa lo mismo, de que era un poquito más peligroso que hoy en día. Si bien hoy existe una cuestión extremista en lo que está haciendo, pero existen muchos niveles de seguridad que antes no existían. Ejemplo. Yo cuando empecé hace 38 años atrás a saltar, realmente era extremo. O sea, era como hacer saltos base, el paracaidismo. Hoy en día el paracaidismo está considerada dentro de las actividades extremas, dentro de las más seguras. Hasta se usa en la cuestión aeronáutica, o sea, en la cuestión para ingresar a la atmósfera. Pero fuera de eso, los equipos que hoy se están usando y cómo hemos progresado a nivel informativo, más que nada, porque hay mucha información, hacen que estas actividades sean seguras, tanto como puede ser el parapente, el rafting o no sé cómo, la espeleología, que realmente recién me acabo de enterar. Es la sorpresa, nos la va a sí, explicar realmente ahora. me gustó lo que hasta el nombre. Vamos ahí entonces. Sí, yo coincido con él que estos años, o sea, como él dijo, cuando él empezó era prácticamente, por decirlo, solo. Y las federaciones internacionales o las federaciones latinoamericanas hoy en día con la comunicación, que es mucho, nos acerca el conocimiento de otros que quizás están más avanzados que nosotros y el alcance de la tecnología y los equipos que hay, bueno, eso facilita de que nosotros podamos estar haciendo cosas que por ahí en una persona normal que no conoce esos materiales, bueno, se encontraría como hace un montón de años atrás, como él decía. Con otros peligros. Exactamente. La información es toda, en definitiva. Exacto. Claro. Sí, y imagino que también la tecnología ayudó muchísimo también a los instrumentos que uno también utiliza. Sí, que también los elementos de seguridad han aportado mucho, pero yo creo que también hay veces que lo más importante es la capacitación de la gente
brinda el servicio ese, que no siempre lo quieren, las empresas lo quieren aceptar, por lo menos pasa en nuestro deporte, y que piensan que es dinero y al final termina siendo un ahorro porque en un caso de muerte o en algo parecido hay pérdida de turismo, más riesgo de que gente no vaya a hacer ese deporte. Fundamental la capacitación para poder hacer este tipo de cosas. Absolutamente. ¿Cierto? Sí. ¿Y cómo se consigue? Digo, ¿existen hoy los lugares para ir a hacer ese tipo de capacitaciones? ¿Es un poco autodidacta? ¿Cómo con un conocido? Bueno, no sé, en el paracaidismo, por ejemplo, está muy ya estructurado. O sea, hay cursos que se dan en todo el país, en distintos clubes, y ya está todo armado con unas cartillas que todos los clubes siguen el mismo formato, o sea que salen todos iguales, ¿sí? Si bien hay distintos tipos de cursos, más acelerados, más lentos, pero el final de la vueltita terminas haciendo lo mismo. Puede ser un poquito más caro o te lleva un poquito más de tiempo, pero el final de la carrera es el mismo. Y por suerte, como estamos hablando recién, por una cuestión de información, que YouTube ayuda muchísimo y Internet nos ha unido a todos, hemos logrado tener tanta experiencia como tiene una persona en Estados Unidos, en Rusia, Europa o cualquiera, sabemos todo lo mismo ya. Si pasa algo en cualquier parte del mundo, en la otra punta del planeta se enteró de lo que pasó y se hace un estudio, en lo que es por lo menos lo nuestro, el paracaidismo, se hace un estudio para saber por qué pasó y cómo evitar las cosas. Entonces hace que la gente cada día, de los problemas que existen, se minimizan más, se hace cada vez más pequeño. Adrián, bueno, respecto a esto también quería consultarle a Gunter, que de alguna forma los mendocinos estamos un poco quizás más asociados a lo que es la actividad del rafting y es lo primero o la primera actividad que en Mendoza hay que disfrutar en el río. Bueno, ¿cómo sucede esto acerca de los riesgos que hay que tener? Y por supuesto, si hay que hablar con una persona que esté matriculada, si hay que ir a una agencia, ¿cuáles son los recaudos que uno tiene que tener al momento de acercarse a una agencia de...? Por lo general sería ideal ir a una empresa que esté habilitada. Pasa también hoy en día que hay empresas que no están habilitadas y los controles son insuficientes, entonces por ahí las empresas hay veces que deciden tomar el riesgo de no contratar un guía matriculado que tenga las capacitaciones necesarias de la Federación Internacional, y entonces ahí empiezan los verdaderos riesgos de practicar esta actividad. Ese sería el primer recaudo, la empresa habilitada con los guías matriculados. Y ahí sí se hace una actividad realmente segura porque los guías saben qué hacer en caso de emergencia. Y ustedes que están más relacionados, ¿hay una falta de conciencia en que uno está trabajando? O sea, ya de por sí se pone en peligro quizás la vida haciendo cierta actividad, pero aparte no hay una inconsciencia quizás por lucrar un poco, ¿no? Conociendo ciertos casos, ¿cómo lo han vivido ustedes? En el paracaidismo no, el paracaidismo se está invirtiendo en estos últimos, te diría casi 15 años, a 20, ha habido un cambio abismal, o sea, tanto en el material de vuelo como en los equipos que usamos para llevar, por ejemplo, pasajeros. Los equipos que son totalmente nuevos y tienen, un ejemplo, vamos con 2 paracaídas. El principal que tiene un 99,99% de buenas aperturas, y los problemas que tienen son realmente por fallas humanas, tontas, pero surgen cada tanto. Y tenemos un segundo paracaídas que tenés el mismo porcentual y un poquito más seguro que el principal, porque tiene otra forma de plegado y de cerrado. Amén de eso, supongamos que el paracaidista se desmayó en el aire porque pasó cualquier cosa, tenemos una computadora que te abre todo solo el paracaídas en caída libre, o sea que no hay forma ya de que te pase algo. Ya no está solo librado a... No, ya hay mucha tecnología encima. O sea, vos ves un paracaídas hoy como estamos equipados, ya no se piensa en si se abre o no se abre el paracaídas, se piensa en el confort del paracaídas, o sea que se abra suave. Bien. En el caso de la espeleología que nos hablabas, no como deporte en sí, sino... Sí, bueno, es buena la pregunta porque en realidad en Mendoza la única cavidad que hay para realizar en turismo es Caverna de las Brujas, que actualmente hoy está manejado por Recursos Naturales, están los guardaparques, que trabajan en forma conjunta con unos guías de turismo que son de Malargüe. En nuestra actividad, por ejemplo, nuestro grupo, nosotros no guiamos a personas, la capacitación la hemos hecho con españoles, con italianos y a través de la Federación Latinoamericana, que es la FEAL, donde hay instructores a nivel de Latinoamérica para dar
lo último que se está viendo en seguridad. Y lo que se trata es de que todos manejemos un único idioma, como en el buceo. O sea, las señas, o sea, el equipamiento, la forma de abordar un accidente es tener un lenguaje único. Hago un recuerdo Cecilio III, una persona que estuve con él en diciembre. Él tuvo un accidente en Perú y estuvo más de 12 días a 400 metros de profundidad y participaron alrededor de 120 rescatistas, más gente que fue a auxiliar para sacar a una sola persona. O sea, en espeleología es muy complejo poder sacar a una persona. Si en la montaña, en Aconcagua, es muy difícil rescatar a una persona, en espeleología creo que es mucho más, dado que, bueno, uno no siempre puede estar parado, una camilla no siempre puede circular perfectamente. Hay veces que hay que romper algunas paredes para poder sacar una camilla. O sea, es muy complicado. Si yo llego a leer algún evento en Facebook, por ejemplo, se me ocurre, espeleología en Mendoza, como turismo, así como algo que voy a ir a hacer, sí. ¿Qué me tengo que fijar? ¿Cuáles son los controles? Mira, en realidad vuelvo a hacer un hincapié acá. GEMA es el único grupo que existe acá en Mendoza, no se dedica al turismo. Nosotros hemos acreditado ante Recursos Naturales con los certificados que avalan la experiencia, por lo menos en lo que es seguridad, y la experiencia que vamos recabando año a año en distintas expediciones que nosotros hacemos. O sea, si hay alguien que intenta llevar gente a una cavidad que no sea Caverna de las Brujas, desde el vamos, eso es totalmente irregular. Bien, muy buen dato saber eso, tal cual. Exacto, nosotros sí formamos personas que quizás tienen intenciones de estar en esta actividad. Muchas veces se acerca gente por curiosidad, para asomarse a ese mundo subterráneo, pero lo cierto es que la mayoría está un tiempo con nosotros, aprende las técnicas, porque nosotros no los dejamos ver una cavidad si no hacen un curso interno que nosotros tenemos, que es de seguridad, de cómo moverse en una cavidad, porque bueno, nosotros dependemos 100% de nuestro compañero. Bien. Gunter, en el caso del rafting es mucho más fácil ver en Facebook eventos, sobre todo en luna llena, por ejemplo. ¿Cuáles son las pautas que uno tiene que tener en cuenta para poder decir, bueno, sí lo hago con tal empresa, o sí me voy a sentir seguro? ¿Cómo? Y lo que ha pasado en el rafting es que hubo una explosión en los últimos años por ejemplo, en el río Atuel. Más que nada, al ser un río dentro de todo tranquilo, pasa que aparecen personas que deciden poner su propia empresa y la falta de control lo permite a que suceda eso y es como que no está tan mal visto. Entonces ya comienza una guerra de precios en la cual el precio, lo primero que se fija es el precio en vez de la seguridad y todo eso. Lo mismo que charlamos recién, la habilitación de la empresa, que sea una empresa conocida y ver que tenga los guías matriculados, eso por la Federación Internacional. Nosotros hicimos un convenio desde la asociación con la Federación Internacional, en la cual instructores nuestros de la Asociación Argentina pueden matricular ahora a través son los instructores de la Federación Internacional. Bien. Bueno, nos quedamos un poco con la información de cada uno en cuanto a sus distintas actividades y en el próximo bloque les propongo que ya que ahora se han soltado un poquito, que nos cuenten qué sienten ellos al hacer esas actividades, que vayamos un poquito más ahí, porque a veces nos preguntábamos antes cuando producíamos el programa si son adictivos los deportes extremos, ¿por qué podemos llegar a estar haciendo eso? Recuerden que ustedes pueden participar en Distintos Parecidos, por supuesto a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Enseguida continuamos con más deportes extremos aquí en Señalú. Llegamos al segundo bloque de Distintos Parecidos. En el día de hoy estamos hablando de deportes extremos. Y ahora sí quería ya pasar a esto un poco de la pregunta que hicimos al principio de si están locos, ¿sí? Para que nos cuenten un poquito de la experiencia. Nos preguntábamos quizás si los deportes extremos son adictivos, ¿sí? Quizás por esta adrenalina. Bueno,
escuchar la experiencia de ustedes. ¿Quién se anima a romper el hielo? Como quieran. Les invito a eso, como empecé yo primero hace un ratito, a Gunther para que empiece. Gunther. Yo creo que pasa a ser extremo cuando uno supera su propia capacidad de saber hasta dónde puede llegar. Uno tiene que conocer sus límites para saber cuán extremo es. Pero siempre está, en nuestro caso, cuando uno va a conocer un río nuevo que sabe que tiene una dificultad. Nosotros tenemos los ríos de distintas clases, del 1 al 5. Y cuando sabe que está complicado el asunto, pasa a ser un poco extremo, pero si se toman los recaudos, ¿Has pasa a tenido ser alguna entretenido. experiencia así donde decís, de esta no salgo? Sí, no me sé. ha pasado, espero que no esté escuchando a mi mamá, pero ha pasado que se ha vuelto el bote y se queda uno abajo del bote y tragar mucha agua, pero sale. Pero sí. Andan bien los salvavidas. Y hay que tener técnica ahí, me imagino. Técnica, Sí, hay unas técnicas procedimientos, medidas. para salir. Hay que tratar de agarrarse al bote, que es el salvavidas más grande que hay en el Claro. agua. Pero bueno, hay que esperar que ese bote tampoco se quede pegado a una piedra, hay que ir viendo y conociendo. Bien, esa es la experiencia de Gunther. ¿Adrián? Yo tengo muchas, no sé por qué, tengo muchas. Pero No sé te cómo preguntamos qué era lo más lindo de hacer esto y nos dijiste... Y mira, como extremo, bueno, es lo que te comentaba Sí. hace un rato, son actividades extremas. Como extremo en sí, cuando llevas tu vida a ese punto donde estás en un punto de inflexión que no tenés retorno en esta actividad, pasa a ser como muy adrenalínico. En esto yo sé que, en el caso mío no siento nada, francamente no siento nada. Ya es, Sí, no. ya es lavarte los dientes, básicamente. Sí, es trabajar, pero lo que sí sé es cuando hago otra actividad relacionada al paracaidismo, ejemplo, que ha existido saltos base de antena, montaña, edificio, ahí sí, sentís que hay un cosquilleo y hay mucha sangre que da vuelta, porque ahí te das cuenta que estás vivo. Y sentís el flujo de todo, sentís hasta cómo pensás, todo, es tremendo. Porque no tenés alternativa ahí, más que estás saltando a 100 metros del piso, 150, no. Distinto el paracaidismo que cuando saltas de 2.500 metros, 3.000 metros, más alto todavía, tenés mucho tiempo, tenés 2 paracaídas, tenés una computadora y tenés mucha... Pero llega un punto también en que uno se desliga totalmente del control, algo que del ser humano a veces le cuesta bastante. No, el control tenés que tener siempre. Claro, pero digo, al momento que vos te estás tirando ahí al aire, sí. hay una cuestión de No, darle un porcentaje a eso, ¿no? No, hoy en día no. Tenés ¿No? control total. Ahora que puede llegar a pasar cosas imprevistas, sí, existen. Que han habido varias. Bien. Que no vale, o sea, tenemos un programa entero para hablar de varias. Lo que sí está todo estudiado y está todo, se sale de eso. Y se sale en base al estudio de cómo salir de cada una y otras que no se saben y se tienen que salir o salir. Bien. Que van apareciendo solas. Vamos a ir enseguida, Nico, a tu experiencia, pero antes tenemos una llamada telefónica porque, como nos decía Caro, hoy es el Día Internacional del Guía de Turismo, así Claro. es. Exactamente, por eso tenemos en comunicación telefónica a Pablo Marinaro, él es guía de trekking de la Escuela Provincial de Guías Alta Montaña y Trekking. Pablo, buenas tardes, Fernando Oviedo te saluda. Hola Fer, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos y bueno, feliz día por tu actividad también. Gracias, feliz día para todos ahí, a los chicos que están en conversación. Bien, muchas gracias. Sí, Contanos un concuerdo poquito de tu experiencia. Sí, concuerdo completamente con los chicos, con el tema de los deportes de turismo aventura, que justamente tienen ese cóctel de que mezclan la adrenalina, la aventura, el desafío, el crecimiento. La verdad que en nuestro caso, que trabajamos como guías de trekking y guía de montaña, la montaña y el trekking nos da una posibilidad de crecimiento y de desafío personal. Justamente nuestro mercado, que es el mercado de Mendoza, nos da un abanico de trabajo y de crecimiento impresionante, porque podemos hacer trekking de iniciación para personas que salen a la montaña por primera vez, o escaladas de alta elite, como tenemos en la Patagonia Argentina, Cerro Field Road, que viene gente de todos lados del mundo a escalarlo, y ni hablar de Aconcagua, que bueno, dicho sea de paso, este martes 13 tenemos un nuevo récord de ascenso por la pared sur, que es la más extrema escalada que tenemos en Mendoza, y hay un nuevo récord de ascenso en velocidad en solitario que lo hizo Felipe Ratnis, un guía de montaña,
de Mendoza. Así que aprovechamos a mandarle un gran saludo a Felipe, que es un gran mérito escalar Aconcagua y más la pared sur. Tal cual. Bueno, buen dato, Pablo. Carolina Rotondo te saluda y bueno, con respecto a esto de la montaña y no solo el tema de los deportes extremos, también contanos si la montaña es segura, no solo para los locales, sino también para todos los visitantes del mundo que llegan a Aconcagua. Tenemos una legislación para todas aquellas personas que quizás en algún momento, en lo extremo, si nos vamos directamente a lo extremo, sufren alguna situación. Sí, mira, ¿cómo estás, Caro? Bien. En nuestro mercado en Mendoza, como bien mencionaron ustedes, tenemos la Escuela Provincial de Guía de Alta Montaña y Trekking que se encarga de formar guías profesionales y hay un gran mercado de colegas que trabajan de manera independiente, como por ejemplo tenemos Mariano Pérez que trabaja con Aitú Aventura o Javier Rizzi que trabaja con su emprendimiento personal Arima Montaña, que son guías muy profesionales que se encargan de preparar toda la logística para que el cliente pueda desarrollar una actividad en un marco de total seguridad que contratando cualquiera de las excursiones que pueda hacer con ellos lo puede hacer bien. Te hablo de un trekking senderismo por el día, por un par de horas, en el que los guías se encargan de programar todo, ya sea seguros, transporte, comida, botiquines de primer auxilio, planes de contingencia, preparan todo para que la persona desarrolle una actividad en un marco de completa seguridad hasta escalada de alta lid o cerros más altos, porque recordemos que vivimos al pie de la cordillera de los Andes, entonces los trekking pueden ser por el día o pueden ser por varios días, como son los ascensos a montañas de 4.000, 5.000 metros, y ni hablar escaladas como, bueno, Aconcagua, que ya son ascensos de expediciones de 15 a 18 días de duración. Pablo, el trekking puede ser considerado entonces tanto deporte extremo como de aventura, según el nivel de dificultad. Sí, ni hablar. Sí, tenemos trekking senderismo de baja dificultad o trekking con dificultades más complejas en el que el trabajo de guía se torna esencial para poder desarrollar algunos pasos con escalada o desarrollar con rapeles, en el que el trabajo del guía es fundamental. Y ahí varía mucho lo que hablábamos recién del crecimiento personal, porque vos podés empezar a hacer un trekking como el que hacen muchas personas en Mendoza, el ascenso al Cerro Arco, o el ascenso al Cerro Manos, que están ahí en precordillera mendocina, y si no ya empezando a sumar un poco a subir de grado, digamos, de trekking, podés empezar a hacer lo que son cerros de 3.000 en Vallecito, que son los lugares más escuela que tiene Mendoza, y si no, bueno, ya podés saltar a hacer el trekking de varios días, 4.000, 5.000, irte a la Patagonia, en San Juan, en La Rioja tenemos montaña. Ahí está el abanico bastante abierto de posibilidades. Pablo, te quería consultar acerca de, bueno, más allá del entrenamiento y de la capacidad técnica que ustedes puedan adquirir como guías, ¿cuál es la formación en cuanto al tratar con otra persona? ¿Se han conocido casos donde no se ha tenido en cuenta la palabra del guía y por eso la persona que estaba subiendo el Aconcagua, por ejemplo, o algún otro tipo de cerro, ha sufrido algún tipo de consecuencias por no seguir el consejo del guía? ¿Cómo se hace para que ustedes traten en esos casos extremos con las personas? Sí, mira, eso es una de las cartas más complicadas con las que trabaja el guía, porque focalizándonos puntualmente en Aconcagua, que es el mercado más grande que tiene Mendoza para poder trabajar, en Aconcagua nosotros trabajamos junto con lo que es la patrulla de rescate de Mendoza, que pertenece a la policía de Mendoza y son oficiales de la policía. Entonces, de cualquier inconveniente en el que, por ejemplo, un guía decide que un cliente no está en condiciones de poder seguir el ascenso porque ya pone en riesgo su vida y la persona quiere continuar a toda costa, en ese caso no puede dar el aviso por radio que suba la patrulla de rescate e intervenga. Bien. Pero cuando vos haces ascensos en otro cerro donde estás muy lejos de la ayuda policial, digamos, estás solo. Así que ahí sí juegan muchas cartas. Es muy importante el papel del guía. Que en la formación de la Escuela de Guía de Montaña y Trekking, la EPCAM, que
que está ahí en el Instituto de Educación Física, se prepara el guía justamente para eso, para lidiar con ese tipo de situaciones. De tomar las decisiones tal vez el día anterior, de no salir de la carpa o de retornar el día anterior, esas decisiones las tiene que tomar el guía, y hay momentos en los que no puedes dudar porque en base a una buena o una mala decisión depende del éxito de una expedición o el fracaso. Sí, la vida, Estas ¿no? formaciones Básicamente. son muy exigentes en la escuela, Tal cual. Pablo. en la formación del guía. Perfecto, muchísimas gracias por esta información, te agradecemos la comunicación nuevamente. No, gracias a ustedes, chicas. Hasta luego, Pablo, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, Pablo Marinaro, guía de trekking, de la Escuela Provincial Guías de Alta Montaña. Que dijo algo muy importante recién relacionado a esto de, y bien lo mencionaste, estas dos personas que se tienen que llevar bien de alguna forma. Y quizás para un paracaidista, cuando están al punto del salto y la persona empieza a cuestionarse, ¿qué sucede? ¿Puedo decir un pasajero? Un pasajero. Sí, lo tiramos igual. O sea, ya está. Ya pagaste. Hay un punto de no retorno y lo tirás. No, es más, me pasó una sola vez que un solo chico no quiso saltar. Ya debo tener más de 14.000 saltos, de hecho, tirando gente, y una sola Tirando vez. gente, queda Sí. Te tomamos como titular y estamos al horno. Suena feo, pero estamos saltando con los pasajeros. ¿Y cuál fue su experiencia al final? La de él no saltó, lo metí adentro y lo regresé. Pero lo regresaste. el resto, que por ahí se me puede haber puesto un duro, pero terminamos saltando, terminan felices todos, agradeciéndomelo y que les dimos ese último pechoncito. Bien. Es que hace falta, a algunos le hace falta, pero porque hay un punto en la puerta del avión que no te podés volver atrás. Hay un punto de no retorno. Con la psiquis, claramente, o sea, por eso le preguntaba por la formación. Es muy psicológico, 100%, y no solamente el paracaidismo, creo que todas las actividades estas son muy psicológicas. Una que debe ser muy psicológica, la tuya, también la que hace él, debe ser 100% psicológica. A tu experiencia, Nico, que nos quedamos ahí, justo nos cortó la llamada, pero... Sí, bueno, es lo que dice él, es real. Nosotros siempre, cuando se acerca alguien al grupo, hay todo un periodo de adaptación para saber. Inclusive se ha acercado gente que no sabía que era claustrofóbica, por ejemplo. Bien. Y lo vienen a descubrir ahí. Claro. O sea, cuando nosotros lo llevamos, tenemos una cueva chiquita donde, bueno, para que ellos empiecen a vivenciar cómo es. Y bueno, hay gente que se da cuenta que no lo puede hacer. Y realmente sí, es adictivo. Yo me incliné por esto porque, bueno, es una sensación de querer cada vez entrar más, bajar más. Es un poco como el salto base, ¿no? O lo de él. Y yo todavía, cuando entro a una cavidad nueva que no conozco, bueno, es el doble, porque cuando son cavidades que existen mapas, algunos, que han hecho otros grupos acá en la Argentina, como GEA, que es de Buenos Aires, hay mapas para que justamente nosotros podamos circular por esas cavidades. Bueno, uno tiene un punto de referencia, pero cuando encuentra algo nuevo, bueno, no sabemos qué es lo que hay. Inclusive a veces están con agua, entonces hay que caminar con mucho cuidado porque no sabemos la profundidad tampoco. Y tenemos que entender que es un ambiente totalmente oscuro, donde las linternas, si bien son muy potentes, pero siempre la visión es limitada. Entonces, sí, de alguna forma es nuestro sentido principal y pasa a ser lo más afectado al momento de hacer la actividad. Sí, y hay que... Nosotros, como dije, o sea, existe la Unión Argentina de Espeleología, a la cual nosotros estamos asociados, y a su vez a la FEAL y a la UIS, que es a nivel mundial. Y bueno, los recaudos tienen que ser muchísimos, porque como bien lo decía Pablo recién, nosotros combinamos un montón de cosas. Combinamos el trekking, claro, la altura, porque hemos encontrado cavidades a casi 4.000 metros de altura. Y a veces estar en una cavidad, hay mucha humedad, la temperatura siempre es una temperatura media. O sea, si afuera está nevando, adentro uno puede estar en forma agradable y en verano exactamente lo mismo. Pero si uno se moja, la hipotermia es bastante embromada, digamos, y hay que prestarle mucha atención. ¿Has tenido algún caso extremo así en el que uno se empieza a preguntar qué estoy haciendo acá? ¿Te llegó en algún momento eso en tu cabeza? Sí, lamentablemente por la gente que a veces... nosotros hacemos reuniones y, como dije antes, tenemos que confiar 100% en el otro. En el otro, tal cual. Y nos pasó de una persona que, por una cuestión, imagino yo, que es una chica, no nos dijo que era asmática y tenía a su vez otros problemas. Nosotros le hacemos llenar una ficha médica y todo lo demás, pero bueno, ella le había sorteado la ficha, no lo había declarado, y estábamos a más de 120 metros más o menos de profundidad, donde hubo un desprendimiento de rocas
que solamente escuchamos el ruido porque no podíamos ver por dónde era. Claro. Y bueno, sufrió un ataque ahí, se paralizó y bueno, fue todo un tema poder sacar a esa persona y ahí nos enteramos nosotros que era asmática y que tenía ciertos problemas. Ella estaba tratando de vencer un límite, de ponerse a prueba. Lo malo es que lo hizo con un grupo de gente que no solamente pone en riesgo su vida, Claro. sino la de todos nosotros. Bueno, un poco también. lo que hablábamos Claro. recién, ¿no? Eso, Digo, claro, en eso. este caso ustedes no están con gente, o sea, con alguien que paga para ir o no se olvida Claro. específicamente, pero confías en el grupo y también tenés que pensar en eso, en el otro, ¿no? En cómo Sí, se está exacto. exponiendo. Sí, sí. Y Pero además... es muy común eso, que mucha gente no declara. Exactamente. Nosotros tenemos un deslinde de responsabilidades, donde te dicen todo lo que las personas que no pueden saltar. Claro. Y si Bien. te salteaste todo eso, significa que estás mintiendo. Y en el Bien. caso tuyo, Claro. pues como que no lo quiso poner porque creo que tienen el riesgo de que le digas que no. Sí, sí, y lo seguro. quieren hacer. Entonces, bueno, llegan todas estas cuestiones, llegan Pero a ustedes también le pasa que hay mucha gente que miente. casi constantemente. Claro, El sí, otro sí. día, te estoy hablando esta semana que pasó, aterricé con una persona y cuando aterricé me dice que tenía un problema cardíaco No. y que tenía un problema de asma y tenía mil problemas y no los declaró ninguno. Claro, quizás un tema que hay que hablar y debatir que tiene que ver con estas actividades que se mencionan y dicen son aptas para todo público, ¿no? Al momento de comercializar o Claro. llega el marketing, llega ese flyer a través de internet y decís, bueno, participo. ¿Es apto para todo público? Bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde ¿Y cuál sí? es el deslinde de responsabilidades que Exacto, tiene pero la empresa? te dicen las cuestiones que... La letra de las que- chica. No, acá está bien grande, Claro. justamente grande para que se sepa que no lo tenés que hacer. Ejemplo, si tenés problemas cardíacos, no hacerlo, asmático tampoco, si tenés problemas óseos tampoco. Y bueno, y se lo saltan a todos por ahí. Y como vos en el envase no le podés ver todo lo que tiene adentro. No, tal cual. Pero bueno, por eso que se lo hacemos firmas. Es cosa importante si mienten, que a veces es engorroso tener papeles, eso uno lo sabe, porque a veces se quiere sacar rápido el trámite, pero en este caso tiene que ver con la vida en sí mismo. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia de ese papel que a veces nos hacen firmar, que tiene que ver con el contrato de deslinde de responsabilidades que nos estaba hablando Adrián también. Lo podemos retomar enseguida en esta charla acerca de deportes extremos. Recuerden que ustedes pueden participar, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con más. Llegamos al tercer y último bloque de Distintos Parecidos en el día de hoy. El protagonista es el deporte extremo y los protagonistas están acá. Y recién estábamos hablando un poco de la seguridad, ¿sí? En cuanto a este tipo de actividades. Y nos quedábamos con el tema del contrato de deslinde de responsabilidades, los seguros, para poder realizar estas actividades. Cuéntanos un poquito acerca de eso, qué significa y eso del deslinde de responsabilidades. ¿A quién le sirve, a quién no le sirve? Porque a veces está ahí el... Bueno, es lo que estamos hablando recién un poquito, que en cierta forma es un atenuante, pero todos los abogados te lo piden, si vamos al caso. Que en algunos lugares no te lo hacen firmar porque dicen, no, como no sirven, bueno, sí, al fondo del balde siempre te va a servir, porque la persona que lo firma está sabiendo que está haciendo una actividad de riesgo. O sea, si bien no lo pongamos como que es un alto riesgo ya hoy en día, en el caso hablo de lo que conozco yo, pero existe el riesgo, lamentablemente existe. Entonces hay que tener siempre un contrato que te esté salvaguardando y diciendo donde vos le anticipaste las cosas que pueden llegar a suceder. Y se anticipa todo. O sea que bueno, la gente está sabiendo que está haciendo una actividad de riesgo. Entonces en otras actividades también, como puede ser el rafting o lo que estás haciendo vos también, tiene que existir. Y en estas actividades tendría que existir o sea, ya están habiendo seguros, y se le está dando ya quizás más importancia porque se han dado cuenta que hay un abanico a donde las aseguradoras les interesa también eso. En un momento no existía esa cultura y por eso no existían estos seguros, pero hoy en día ya lo están tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque al país que vos vayas, excepto Argentina, Argentina es un país muy extraño,
Llegamos al tercer y último bloque de Distintos Parecidos en el día de hoy. El protagonista es el deporte extremo y los protagonistas están acá. Y recién estábamos hablando un poco de la seguridad, ¿sí?, en cuanto a este tipo de actividades. Y nos quedábamos con el tema del contrato de deslinde de responsabilidades, los seguros, para poder realizar estas actividades. Cuéntenos un poquito acerca de eso, qué significa, y eso del deslinde de responsabilidades. ¿A quién le sirve, a quién no le sirve? Porque a veces está ahí el... es lo que estamos hablando recién un poquito, que en cierta forma es un atenuante, pero todos los abogados te lo piden, si vamos al caso. Que en algunos lugares no te lo hacen firmar porque dicen, no, como no sirve, bueno, sí, al fondo del balde siempre te va a servir, porque la persona que lo firma está sabiendo que está haciendo una actividad de riesgo. O sea, si bien no lo pongamos como que es un alto riesgo ya hoy en día, en el caso hablo de lo que conozco yo, pero existe el riesgo, lamentablemente existe. Entonces hay que tener siempre un contrato que te esté salvaguardando y diciendo donde vos le anticipaste las cosas que pueden llegar a suceder. Y se anticipa todo. O sea que bueno, la gente está sabiendo que está haciendo una actividad de riesgo. Entonces en otras actividades también, como puede ser el rafting o lo que estás haciendo vos también, tiene que existir. Y en estas actividades tendría que existir o sea, ya están habiendo seguros, y se le está dando ya quizás más importancia porque se han dado cuenta que hay un abanico a donde las aseguradoras les interesa también eso. En un momento no existía esa cultura y por eso no existían estos seguros, pero hoy en día ya lo están tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque al paso de lo que busquen, montaña, escalada, sumás todo eso y es mucho. Es mucho, claro, ahí es donde se tiene que atacar, no es a que son pocos ustedes. Cuando vos que a veces todo. trabajamos separados, cada uno busca... Sí, pero yo creo que el fin es el mismo. O sea, y si lo hacen todos, lo están haciendo de una manera que yo, desde que tengo memoria y lo que vi como trabajan en rafting, por ejemplo, y trabajan de manera segura y no hay un índice tan grande de problemas como puede haber en actividades normales como asegurar autos, asegurar motos. Que existan empresas, como nos decía quizás Junta al principio, que no están declaradas o que no cumplen con todos los requisitos, ¿no imposibilita que esto se pueda hacer? Un ejemplo, vamos a hablar por lo que es paracaidismo. Paracaidismo está muy regulado y existen clubes, y está todo federado, y las pocas personas que están trabajando en esto para dar la actividad ya tenés que tener sí o sí un seguro mínimo del avión. Si no, aeropuerto no te permite despegar. O sea, ya saben qué día, cuándo se te vence el seguro del avión, sabe cuándo el piloto se le vence el psicofísico, el piloto tándem, cuándo saben todo. Entonces no hay forma de que se le escape una. Y en esto, bueno, a Dios gracias, ya existen estos seguros que están asegurando al pasajero, al piloto tándem, al paracaidista en sí. Bien, vamos a ir a una llamada telefónica para conocer estos deportes extremos si se están realizando en la provincia, si tienen apoyo, ¿sí? Por el lado del Estado, por ejemplo, y para hacerse profesionalmente. ¿Cómo está en ese terreno la provincia de Mendoza? Estamos en comunicación telefónica con Mauricio Ginestar, él es director de deportes de la Municipalidad de Las Heras. Mauricio, buenas tardes. Fernando Video te saluda. Hola, buenas tardes, Fernández. ¿Qué tal a toda la audiencia? Bien, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, para poner en contexto, se realizó hace muy poquitos días el Encuentro Internacional de Parapente, allí en el Cerro Arco. Contanos un poquito acerca de esto. Sí, como bien vos decís, se realizó un encuentro internacional porque vino gente de Alemania, de Chile, de Ecuador, a un encuentro que duró 3 días, porque estuvimos finalizando el día martes, feriado, justo con el feriado de carnaval, así que durante 3 días estuvieron compitiendo y bueno, probando la pista, como bien dicen ellos, ahí en el Cerro Arco, porque ahora próximamente en el mes de marzo se viene el Open Internacional de Parapente, que otorga puntos para el circuito mundial. Nosotros, bueno, ya estamos hablando de un ámbito más profesional. Sí, exactamente. Ahora en el mes de febrero lo que se realizó con el Club de Vuelo Libre acá del Chayado, de Las Heras, fue un encuentro donde obviamente ajustamos detalles, por así decirlo, para que este encuentro internacional el mes de marzo tenga toda
todas las cosas bien orientadas y no tengamos sobresaltos en el tema de organización. Mauricio, Carolina Rotondo te saluda. Recién mencionabas muy bien acerca, bueno, desde el departamento de Las Heras, un departamento que lleva las mayores actividades de deporte extremo. ¿Cómo se encuentra el Estado apoyando a estos deportistas que deciden hacer este tipo de actividades? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Mira, parte del intendente Daniel Orozco, que a nosotros nos permite el apoyo y nos da vía libre, digamos, para apoyar todo lo que es los deportes extremos, porque la verdad que la gran diversidad que tenemos en el departamento de Las Heras, no solamente acá en el Cerro Arco, sino en Payata, las cuevas penitentes, él nos ha permitido y tenemos un gran trabajo en conjunto con la Dirección de Turismo, que está realizando senderismo por todo lo que es esta montaña, el circuito de la Concagua, un puente de Inca. Bueno, bien. La verdad que venimos trabajando muy codo a codo junto a Guillermo Arleta, el director de turismo, en todas estas iniciativas del deporte extremo, del deporte aventura. Y bueno, la verdad que vienen todas las iniciativas saliendo muy bien, así que bueno, esperemos que este encuentro en el mes de marzo salga muy lindo, la verdad. Bien, Mauricio, estábamos hablando hace un ratito acerca del control de las empresas que proponen este tipo de servicios con respecto a deportes extremos. Más allá de, en este caso, por ejemplo, un encuentro y generar el incentivo con respecto a estos deportes extremos, ¿cómo se trabaja con la otra parte, con esta parte quizás más relacionada al turismo y con el control y la seguridad de las personas que hacen estas actividades? Bueno, mira, con respecto a eso, cada vez que se organiza alguna actividad donde se utiliza algún espacio público, en este caso lo que es Cerro Arco y las inmediaciones, obviamente que tienen que contar con un permiso que a través del área de inspección en la municipalidad se requiere todo el trámite previo. El área de inspección obviamente que le requiere el tema del seguro. Claro. Cuando es de deporte extremo te exige obviamente la ambulancia para trauma y bueno, una serie de requisitos bastante importantes, pero hay que tenerlos en cuenta. Nosotros con el tema de la seguridad trabajamos muy codo a codo con el área de defensa civil y de bomberos de acá del departamento de Las Heras, quienes estuvieron cubriendo y estuvieron presentes en el evento ahora en febrero y van a estar presentes en marzo. Bien. Mauricio, te agradecemos muchísimo la comunicación con Distintos Parecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, Mauricio Ginestar, director de deportes de la Municipalidad de Las Heras, hablándonos acerca del encuentro internacional que ya se realizó y el que se va a realizar dentro de muy poco, que aporta puntaje para el campeonato mundial. O sea, ya le da una cuestión más profesional a esta actividad, desarrollándose aquí cerquita, en Cerro Arco. Mi pregunta en realidad para los tres tiene que ver con el deporte extremo. ¿Podemos considerar que puede llegar a ser de elite para aquellas personas que se acercan y que buscan la adrenalina? No, si lo hacemos nosotros, ¿qué va a hacer? Mira, hay mucha gente que dice que la gente que hace este tipo de deportes extremos estamos locos. Y siempre mi contestación a esa gente que piensa que estamos locos es que es todo al revés, es que estás un poquito más capacitado para hacerlo, porque si no, no podrías hacerlo. Si estás loco no lo podés hacer directamente, porque no te da para por el caso nuestro, no pasamos un psicofísico. Así que es muy simple. Sí, pero es real, o sea, siempre detrás de esa locura hay todo atrás, un bagaje de conocimiento, de seguridad, de personas, porque en el caso de él, hay un piloto, tiene asistentes, en el caso nuestro también hay todo un equipo y en lo de ustedes hay toda una empresa, o sea, no es que uno, digamos, se tira así como... No son improvisaciones. No es una improvisación. ¿Y las personas buscan acercarse para superar algún límite o estaríamos hablando quizás divertirse, buscar algo más para superar alguna situación personal? ¿Cuál sería ese público que llega a decir, bueno, quiero hacer esto y lo quiero hacer de forma extrema y disfrutarlo más que con un turismo de aventura, nos vamos a un deporte extremo? Y algunos empiezan por eso, empiezan por la parte extrema, pero después cuando empieza a pasar el tiempo resulta ser muy divertido. Cuando empieza a ser divertido es una mezcla entre la adrenalina y la diversión, y después cuando lo haces con muchos amigos ya
es una fiesta realmente. Y no pasa a ser ya, se olvida uno de los riesgos que existen a los cuales uno, o sea, entró en este mundo un poquito por esa adrenalina, ese miedo, que después se va y empezás a divertirte. El tema pasa por una cuestión de costo. Están todos invitados, hasta estamos hablando... Lo dijo, te quedó grabado. Están todos invitados y hasta existe una degustación de vino en el cielo, que eso no existe en el mundo. Lo tenemos patentado acá en Mendoza. Es muy mendocino, es muy mendocino. Cuando se abre el paracaídas, se pueden tomar un vino. O sea, lógicamente, no, ahí le tienen. Mira, no solamente, exactamente. No solamente es disfrutar del salto, sino que conocer el paracaídas, que tienen uno la boca seca por la adrenalina. El champán o una degustación cortita, no es tampoco emborrachar. Tampoco que nos vamos a emborrachar en el aire. Ojo, ha habido gente que ha tomado agua, quiere tomar agua, otros que quieren tomar... ¿Se podrá hacer eso haciendo rafting? Está un poco complicado. Es medio difícil, pero... Está un poco movido. Pero chicos, bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido a participar, que se hayan prestado a charlar, contar su experiencia. Muchísimas gracias, bueno, por esta charla. Bueno, a nosotros no nos queda más tiempo. Distintos Parecidos no está exento de lo que van a ver en todos los diarios, en todos los noticieros, que tiene que ver con el 21F, como se ha llamado, la movilización llamada por algunos sindicatos, liderada por Moyano, si se quiere, que fue quien terminó de hacer en el acto, fue el que habló en el cierre. Se hablaba también en días previos con respecto, o sea, la discusión se daba en cuanto a si esta movilización tenía que ver específicamente con sus causas judiciales y no con una protesta en contra de las políticas económicas de Macri. Bueno, esto por supuesto no queda exento Distintos Parecidos de discutirlo y los invitamos a que mañana participen de nuestro debate. Vamos a estar volviendo al debate joven, ¿sí? Los estudiantes hablando en este caso específicamente de los gremios, ¿sí? De los sindicatos en la Argentina, cómo se relacionan con el poder en función de quién está en la gestión, cómo actúa hoy la justicia en cuanto a los gremios. Bueno, todo eso nos vamos a estar preguntando aquí en Distintos Parecidos mañana. Lo queríamos aclarar porque obviamente... en los medios se está hablando de eso, nosotros no queríamos estar por fuera, así que mañana está esta discusión, así que están más que invitados. Nos encontramos mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos aquí en Señal.